pecados. Y hoy, este día no es la excepción para que el Señor hable a nuestros corazones y reconsideremos la decisión que un día tomamos para seguir a Cristo. Esa decisión que nos ha costado a muchos quizás lágrimas, nos ha costado suspender nuestros planes para seguir al Señor. Pero aquí estamos adorando a nuestro Padre. Y queremos en esta mañana que usted cierre sus ojos. Pues vamos a orar al Señor y dejemos que el Espíritu de Dios nos hable en esta mañana. Señor, encomendamos nuestros corazones y nuestras mentes para que tú nos hables esta mañana. Señor, permítenos que sea tu Espíritu el que llegue a nuestros corazones y refresque nuestra vida y nos permita entender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, en el mundo hay dos tipos de personas en todo y ustedes me van a ayudar. Están las personas que son ordenadas y las personas que son desordenadas. Así es. Hay personas que tienen pelo liso y otras que tienen pelo colocho. Así es. Y hay gente que tiene pelo y otros que no tenemos casi pelo. Siempre hay dos clases de personas en este mundo. Hay unos que pueden cantar y otros que no pueden cantar. Hay personas que son muy enojados y a otras personas que son pacíficos. Hay otras personas que les gusta trabajar bastante y hay otros que no les gusta trabajar, ¿sí? Pero Albert Einstein lo resumía de una manera tan sencilla y tan simplificada y él decía que solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que creen que todo es un milagro y los que piensan que nada lo es. Y déjenme decirle que todos los que estamos aquí, sin excepción, ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos, ni los ancianos, ninguno de los que estamos aquí, no somos una excepción, somos un milagro. Pero el milagro fue un milagro que nos dio esperanza, un milagro que Cristo pagó el precio en la cruz por todos nosotros. Y por eso yo quiero animarles esta mañana que abran sus Biblias y vamos a estar estudiando, vamos a estar escudriñando el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 39 hasta el versículo 43. Y este es un pasaje que va a permitirnos reflexionar en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vean que se aproxima una semana en que el comercio, el mercadeo nos enfoca a gastar, al placer. Pero esta mañana queremos animarte a que tú reflexiones sobre la decisión que tú tomaste un día para seguir a Cristo. Lejos de que vayas a la playa, lejos que ya tienes tu churrasquera, que tienes tu piscina en la casa, lejos de eso, que tú hoy puedas reflexionar lo que el Señor tiene para tu corazón. Quiero decirles que cuando estudiaba este pasaje, me quebranté una N cantidad de veces. Tuve que parar 4 o 5 veces, levantarme, respirar profundo, porque cuando estudia el pasaje a profundidad, realmente yo digo, el sacrificio de Cristo en la cruz es algo que yo no hubiera podido pagar, ni ninguno de ustedes. Pero fue su amor tan grande que dio a su Hijo unigénito para que ustedes y yo tuviésemos la vida eterna. Y hoy es un buen momento para que podamos entender, y oigan lo que les voy a decir, hoy es un buen momento a través de este pasaje que podamos entender por qué un día tomamos la decisión de seguir a Cristo, por qué un día confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y que ahora está sentado en el trono. Debemos de entender y dar un paso con una convicción firme de por qué amamos y seguimos a Jesús y de por qué estamos aquí. Dice la palabra del Señor, verso 32 del capítulo 23 de Lucas: llevaban también con él a otros dos. Dice que eran malhechores para ser muertos. Déjenme explicarle unos eventos que sucedieron antes de llegar a este versículo. La historia de la pasión de Cristo.
lleva una cronología, ¿no? Los evangelios posiblemente llevaban un orden, pero de acuerdo a sus lectores. Traté la manera de hacer una cronología de los eventos desde que Jesús llega a Jerusalén. ¿Se recuerdan? Jesús llega a Jerusalén y la gente le recibe con palmas, con aplausos, con todo. Jesús montado sobre un asno. Y la gente gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y toda la gente feliz porque Jesús iba entrando a Jerusalén. Pero la cronología de los hechos de estando Jesús en Jerusalén nos hace entender que Jesús toma un tiempo y el Evangelio de Juan desde el capítulo 16 nos muestra ese tiempo que Jesús se toma con sus discípulos. Ese tiempo donde Jesús lava los pies de ellos. Donde Jesús también tiene su última cena, donde Jesús ora por sus discípulos. El Evangelio de Juan nos lo narra. Pero también nos dice en Marcos capítulo, si no estoy mal, en capítulo 14, que cuando Jesús estaba orando con sus discípulos, cuando estaba en esa cena, dice que él estaba intensamente triste. Su estrés comenzó a atraparlo, la angustia, la preocupación. Y justo cuando termina esa cena con sus discípulos, dice que Jesús va al monte de los olivos o a Getsemaní y va a orar. Y cuando está orando, los discípulos se duermen. Y Jesús baja del monte y les dice: miren, no pueden velar conmigo. No pueden velar conmigo. Y Jesús, preocupado, la angustia de que su hora había llegado. Miren, yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión ha tenido una angustia porque ha presentado su tesis de grado, su tesis de maestrías o algún proyecto, qué sé yo, en la universidad o en el colegio, pero que ustedes saben que tienen que estar parados frente a un jurado. ¿No es cierto que eso nos da mucha preocupación? Nos estresa, nos pone el frío de las manos. Miren, si ustedes vinieran a tocar mis manos esta mañana, ustedes van a sentir que mis manos están frías. Todos los que pasamos acá al frente, yo no sé por qué nos ponemos tan fríos, pero es el poder del Espíritu el que nos da la calma, nos da esa tranquilidad. Pero nos preocupamos, nos estresamos, especialmente si vamos a presentar un proyecto o si vamos a estar frente a las personas. Jesús no iba a estar frente a las personas, Jesús iba a ser sacrificado. ¿Se pueden imaginar la intensidad del estrés que él estaba manejando en ese momento? Y saben una cosa, y si ustedes me ayudan rápidamente, vamos a Marcos capítulo 14, versículo 33, y subrayen ese versículo por favor y vean lo que dice. Y tomó Jesús consigo a Pedro cuando iban hacia el monte de los olivos o a Getsemaní, a Jacobo, a Juan. ¿Y qué dice el versículo? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y oigan esto. Verso 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Está muy triste. Miren, mis amados hermanos, creo que no hay cosa peor que pueda devastar nuestras vidas cuando emocionalmente estamos derrumbados. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos sido derrumbados por nuestras emociones? Y ahora vemos a un Jesús que en medio de ese dolor, en medio de esa preocupación, en medio de esa angustia, en medio de esa tristeza, busca al Padre. Busca al Padre. Pero la historia de Jesús va avanzando para llegar al verso con el que iniciamos. Dice que llegaron al monte de los olivos, al monte de Getsemaní, y estando ahí, cuando venían bajando, llegó la comunidad de los religiosos judíos a apresarle. Y saben una cosa, llegaron las autoridades, lo apresan y lo llevan al sumo sacerdote. Y saben una de las cosas interesantes que descubrí, es que a Jesús fue juzgado de una manera ilícita. Fue juzgado injustamente. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, en lugar de llevarlo al sumo sacerdote Anás, que era el que estaba
haciendo sus funciones como sumo sacerdote, no lo llevaron donde él, lo llevaron donde Caifás, es decir, el suegro de Anás. Entonces, Caifás no tenía nada que hacer en ese momento, pero Caifás fue el que dicta la sentencia contra Jesús. ¿Se pueden imaginar todo lo que está pasando? ¿Se pueden imaginar lo que está sucediendo? Pero vean lo que dice el pasaje, lo que nos dicen los evangelios, que Jesús comenzó precisamente cuando estaba con los judíos, comenzó a sufrir físicamente. Saben que nosotros tenemos la idea que Jesús comienza a sufrir con los romanos, pero no. Jesús comenzó a sufrir cuando está con las autoridades judías, con los líderes religiosos. Dicen los evangelios que lo escupían, lo abofeteaban, le vendaban los ojos para que profetizaba quién le había pegado, quién lo había insultado. ¿Se pueden imaginar en ese preciso momento, en una bofetada en la cara, qué puede pasar? Comienza Jesús a ensangrentar. Los golpes en la cara. Yo no sé cuántos se han golpeado alguna vez en la cara. Pero es este momento donde comienza ese dolor de Jesús por amor a nosotros. Pero también los líderes religiosos, después de haberlo maltratado, lo llevan al pretorio, lo llevan ante las autoridades romanas, donde ese personaje que muchos conocemos como Poncio Pilato, el gobernador que estaba a cargo en el área de Jerusalén, de parte del Imperio Romano, para estar al cuidado de esa área. Y lo llevan, pero lo llevan con el propósito de que Pilato pueda sentenciar a Jesús a la muerte, porque a los judíos no se les permitía en esa época dar sentencia. Y saben una cosa, Pilato no encontró nada de poder acusar a Jesús para llevarlo a la muerte. Pero la insistencia de los líderes religiosos comenzó hasta que Pilato cedió a la presión de que los judíos querían que Jesús fuese crucificado. Pero antes de mandarlo a la crucifixión, Pilato mandó a azotarlo. Lo mandó a azotar. Y el castigo romano y la ley romana de esa época decía que cuando una persona era condenado o se le iba a azotar, solo eran 40 azotes menos uno. Es decir, solo iban a ser 39 azotes los que se le iban a dar a Jesús. Pero cuando se azotaba a una persona, se le ponía en el patio principal y se le quitaba absolutamente toda la ropa. Se le arrodillaba y se le ponía bajo sus rodillas. Y se comenzaba a azotar con unos látigos que tenían aproximadamente unas 6 a 10 mechas que en las puntas tenían huesos de animales afilados, donde cada azote representaba varias heridas en la espalda de Jesús. Miren, mis amados hermanos, pensar con 39 azotes, aunque los estudiosos dicen que a Jesús no le dieron 39 azotes, a él le dieron más, porque los soldados romanos se enseñaron contra Jesús. Nuestros cuerpos acumulan entre 4.5 a 6 litros de sangre, dependiendo de la constitución de las personas. Pero a partir de ese momento, piensen en la cantidad de sangre que Jesús comenzó a derramar. Las heridas que habían en su espalda. Yo no sé, cuando tú te haces una herida con un cuchillo, con qué sé yo, con algo, y no puedes detener la sangre, ¿cuánta sangre puedes perder? Miren, yo no sé si algunos han tenido la oportunidad de ir a donar sangre, pero cuando uno dona sangre, lo más que le sacan es 1 litro de sangre, ¿sí? Pero a veces hay personas que como que se marean un poco. Piensa en el caso de Jesús, que comenzó a perder N cantidad de sangre. N cantidad de sangre. Cuando estaba ahí en el pretorio, después de ser azotado,
Entonces lo llevan hacia el Calvario. Mire, la distancia es relativamente cerca. Y cuando uno lee los evangelios, la historia es muy breve. Hay que compilar toda la información a la luz de todos los evangelios. Pero la distancia del pretorio donde estaba Pilato hacia el Calvario aproximadamente solo era 1 kilómetro. Pero Jesús tuvo que caminar con su cruz, porque los romanos crucificaban a los delincuentes, menos a los romanos. Un romano podía cometer algún delito, pero no era crucificado. La crucifixión en la época del Imperio Romano solo eran para los extranjeros y para los delincuentes, aquellos que habían cometido graves delitos. Y Jesús comienza a caminar con esa cruz. Una cruz que según los estudiosos dicen que pesaba aproximadamente entre 125 a 150 libras. Ahora yo pregunto, Jesús fue capturado a la medianoche. Ojo con esto. Vean esta información. Jesús fue capturado aproximadamente a la medianoche. Fue torturado por los judíos. Al amanecer llegan con Pilato, tipo 6 de la mañana. Y luego, desde las 6 de la mañana que Pilato lo sentencia a la crucifixión, Jesús es crucificado a las 9 de la mañana, según los datos que tenemos en el Evangelio. Ahora, 3 horas de donde está Pilato al Calvario, eso fue durísimo. Y les voy a explicar por qué. Primero, mis amados hermanos, porque Jesús perdió mucha sangre en ese trayecto. Yo no sé si hay algún médico aquí y que vaya validando lo que yo voy diciendo. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno pierde sangre, hay muchos mareos. Mareos intensos. Jesús tenía que caminar y tenía que llevar la cruz cargando ese peso. Perder sangre disminuye la lucidez mental. Perder sangre hace que la presión arterial se baje. Miren, yo no sé si a alguno de ustedes algún momento se les ha bajado la presión, pero cuando la presión arterial se baja, uno de los síntomas son grandes mareos y se pierde el equilibrio. Y uno no puede caminar porque siente que todo se va para abajo y siente un desvanecimiento. Pero también la falta de sangre nos da una dificultad para respirar. Déjenme decirle que eso fue lo que sintió Jesús. Oigan, los evangelios no lo dicen, pero cuando nos ponemos a estudiar el pasaje de una manera más profunda, podemos llegar a esas conclusiones del sufrimiento de Jesús. Ahora, los evangelios no están interesados en darnos esos detalles. Pero saben una cosa, yo creo que en esta época es muy importante ver esos detalles, porque a veces creemos que seguir a Jesús solo es el día domingo. O venirnos a sentar acá, a adorar al Señor, dar nuestra ofrenda, cantar y ahí se terminó todo. La relación con Jesús es de todos los días por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero también Jesús tuvo mucha sed. Y saben que cuando uno está deshidratado, cuando por falta de agua, eso da fiebre, da una sed extrema, se seca la boca, el sodio tiende a bajarse y cuando el sodio se baja en nuestro organismo, otra vez comienza el dolor de estómago, mareos, desmayos, el corazón comienza a latir mucho más fuerte. Y a eso sumémosle el desgarre emocional de Jesús en ese momento. Pregunto, ¿dónde estaban los discípulos en ese momento? Todos se habían ido. Miren, el machito de Pedro, ¿sí? Se recuerdan, Señor, yo no te voy a negar. Y la gente le decía, ¿tú estabas con él? Y él, no, yo sí, de cerquita. Hasta que el gallo cantó, él se recordó que Jesús le había dicho que lo iba a negar. Pero nadie de sus discípulos, nadie de aquellos que se gozaban cuando él hacía milagros, cuando enseñaba, estaban ahí. Había un abandono total. O sea, no solo era
el sufrimiento físico, yo lo llamo ese derrame emocional cuando no tienes a alguien con quien llorar y decirle lo que te duele y lo que está pasando. Yo sé que aquí hay muchas personas que han pasado esos derrames emocionales o desgarres emocionales. Es tan duro tu problema que no quieres decírselo a nadie y lo vives tú solo. Pero Jesús estaba en esas condiciones. Ahora yo te digo, el que mejor te puede entender es este que sufrió por nosotros. Por eso es importante que podamos entender quién es Jesús para nosotros como sus hijos. No es el Jesús religioso, no es el Jesús que está en la cruz, es el Jesús que se dio por completo por nosotros. Ahora sí, mis amados hermanos, todo esto fue lo que Jesús pasó. Y llegamos al verso 32, al que leímos al principio, Lucas 23. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ojo con esto, vean esas tres palabras, ¿qué dice ahí? Le crucificaron ahí. Si Jesús, con todo ese dolor, con todo ese derramamiento de sangre, con los calambres, con su angustia, con esa dificultad para respirar, ¿saben una cosa? Llegó al lugar de la calavera. Después de 3 horas de estar con Pilato. Dice que llegó a ese lugar. Ahora, ¿por qué los 4 evangelios no dan más información acerca de la crucifixión de Jesús? Saben que casi los 4 evangelios dicen y le crucificaron ahí. Tal vez para nosotros hoy en día no hace mucho sentido la crucifixión, pero para la gente de la época era muy común ver gente crucificada. Cómo sufrían. Había gente que pasaba 3 días crucificado ahí hasta que se morían. Pero los evangelistas acá no están dando una información tan amplia porque se entiende que los lectores de esa época ya entendían qué estaba pasando acá. Pero nosotros tenemos que investigar más. Y dice que cuando le crucificaron ahí, clavaron sus manos, clavaron sus pies. Y Jesús con sed, botando más sangre, mareado. ¿Saben una cosa? Encontré algo que me gustó mucho. Y agárrense, por favor, porque vean lo que sucede. Encontré un estudio que hizo los forenses cristianos de Estados Unidos. Una comunidad que hay, que tienen una sociedad que investigaron cuál fue la secuencia de la muerte de Jesús desde el punto de vista forense. Y dice que Jesús primero tuvo un síndrome de estrés agudo. ¿Qué es eso? Es que Jesús sudaba sangre. El mismo estrés lo hacía sudar sangre. Y eso existe hoy en día. Claro que existe. Y se llama hematidrosis. Cuando las personas están bajo mucha presión, el sudor con los vasitos, y esos vasitos se rompen, crean esa combinación entre el sudor y la sangre. Pero también dice que hubo una hipertensión arterial de origen psicosomático, es decir, por la aflicción, por el miedo, por el dolor. Jesús murió también por una anemia aguda por la pérdida de sangre. Jesús tuvo una insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca provoca tos, el abdomen y el hígado se inflaman. Es que no solo pensemos a un Jesús crucificado, pensemos en un Jesús que sufrió por nosotros. Y yo esta mañana te quiero decir que si tú esta mañana no logras entender el sacrificio de Jesús en la cruz, yo te animo a que puedas reconsiderar tu fe. Porque Jesús pagó el precio de tus pecados. Él pagó tus mentiras. Él pagó tu deslealtad.
Él pagó todo lo que yo soy y he sido lavado por la sangre de Cristo. Pero también dicen estos forenses cristianos que Jesús también murió por una insuficiencia respiratoria al tener el abdomen inflamado, con sus pulmones acumulando líquidos. La respiración se hacía difícil. Tuvo un síndrome pleural con derrame, es decir, ese dolor torácico en el pecho por toda la situación que le había pasado. Y finalmente tuvo un shock por hipotensión, es decir, por la cantidad de sangre que él perdió. Y finalmente Jesús muere por un infarto. Y es cuando él clama: consumado es. Yo creo que no se necesita tener tanto conocimiento de medicina para saber que Jesús sufrió al máximo, mis amados hermanos. Y no puedo entender cómo se dejó crucificar. No entiendo. Como persona no lo entiendo. ¿Por qué? Porque mi amor es limitado y el de Él es infinito. Y ese es el amor que Él te ha dado a ti. Y por eso dice que el versículo ese 33, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vea esto. Para mí esto es como la cúspide del sacrificio de Cristo. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible que un Jesús que está sufriendo, que ha perdido posiblemente la noción, la ubicación donde está por la pérdida de su sangre, por el cansancio, por estar deshidratado, sigue pensando en la humanidad, mis amados hermanos? Es que Jesús sigue pensando por ti a pesar de lo que tú eres o de lo que yo soy. Él está al cuidado de nosotros. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y dice el versículo: y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliera lo que teníamos en la profecía del Salmo 22. Y dice el verso 35: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Miren, ¿quién era el más interesado de que esta situación no terminara? Satanás. Satanás desde el principio quiso boicotear el ministerio de Jesús y ahora se estaba jugando sus últimas cartas. La gente gritaba que se baje de ahí, si él es el Hijo de Dios, si él es el Rey de los judíos, que se baje de ahí. Y lo insultaban. Yo pienso que en esa época la gente se paraba frente a él y le decían: pero si tú hiciste milagros, si tú alimentaste a muchas personas, ¿cómo no te bajas de ahí? Deja de sufrir y muéstranos que tú eres el Rey. Pero no lo hizo, porque el amor de Dios es inmenso, mis amados hermanos. Y por eso les digo, si hoy no podemos reconsiderar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nuestra fe habría que evaluarla a la luz del sacrificio de Cristo. Pero dice el versículo 36: los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y ojo con esto, el vinagre era un elemento que los soldados romanos utilizaban como un analgésico para los que iban a ser crucificados. Y no porque los soldados eran buena gente y no le querían dar agua, sino que a la hora de clavar los clavos, valga la redundancia, el cuerpo al tener el analgésico era más flexible. Entonces ellos no se resistían a la movilización en la cruz. Por eso es que les daban vinagre. Por eso es que los soldados estaban interesados en darle vinagre a Jesús o a todos los que eran crucificados. Pero vea lo que dice el verso 37: y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él
un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. ¿Cómo decía este texto? Y fíjense que el Evangelio de Lucas dice que estaba escrito en 3 idiomas. El título no era para que la gente supiera quién era el que estaba ahí. El título era para burlarse de Jesús. Por eso estaba escrito en 3 idiomas. Recuérdense que en esa época estaba la fiesta de la Pascua. Muchos extranjeros llegaban a Jerusalén también a hacer negocios, el comercio, y los judíos lógicamente que llegaban a la celebración de la Pascua. Por eso es que Lucas dice que el texto de ese rótulo estaba escrito en griego, en latín y en hebreo, para que todos entendieran la burla que estaba pasando en ese momento. Pero ¿saben qué fue lo que me confortó, mis amados hermanos? Que lejos de ser una burla, el que estaba crucificado ahí no era el rey de los judíos. Era el Rey de reyes y Señor de señores. El que te dio la vida eterna a ti, el que perdonó tus pecados, el que transformó tu hogar, el que cambió tu vida. Ese es el que estaba ahí. Y ese es el que nos cambia. Ese es el que nos conforta. Ese es el que hace nuevas las cosas. Y luego vea el versículo 39 y aquí comienzan los milagros de esperanza. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Respondiendo el otro, el que estaba en el otro costado, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente, dice el verso 41, padecemos porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. ¿Saben que cuando vemos la historia de estos dos hombres delincuentes, realmente al final creo que es el que nos representan a todos los que estamos aquí? Creo que muchos, por no decirlos todos, tenemos esta oportunidad de estar cerca de Jesús. Estamos cerca de Él, pero Él no te va a obligar a que lo veas. Sos tú el que tiene que verlo a Él y entregarle lo que te duele, lo que quieres cambiar y lo que te aleja de Él. Cuando tú haces esas 3 cosas, te puedes acercar a Él para que Él trabaje en tu vida. Pero si tú comienzas a luchar por ti mismo, siempre vas a seguir siendo la misma persona, el mismo egoísta, el mismo egocéntrico. Siempre vas a ser el mismo. ¿Y por qué? Porque recuerden lo que Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siempre he dicho que uno no puede cambiar por uno mismo hasta que no clavamos nuestros defectos en la cruz. Y cuando ese defecto queda clavado en la cruz, ahí se queda y comienzas a ser una nueva persona. Por eso es que Mateo registra que cuando la gente iba tras Jesús, Jesús se detiene y les dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y Lucas agrega: cada día, y sígueme. Es que seguir a Jesús no es fácil. Miren, Jesús tiene 2 tipos de personas: sus fans y sus seguidores. ¿Quiénes son los fans? Pues aquellos que ponen su sticker en las puertas de su casa, aquellos que ponen su crucecita en el espejo retrovisor, aquellos que compran su camiseta que Jesús vive, que Él resucitó. Pero el seguidor es aquel que muestra con su propia vida que Él lo ha transformado. Esa es la diferencia. Y aquí encontramos 2 malhechores: un fans y uno que quiere ser seguidor. El fan, pues que haga algo por nosotros, pues, que nos baje de aquí. Pero el otro no. Creemos que la vida cristiana es para que Él nos dé. No, hermanos. La vida cristiana es para que nosotros le demos a Él.
nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra familia, nuestra relación. Eso es lo que Él quiere. El problema es que nos han vendido siempre el evangelio barato, que cuanto más damos al Señor, más nos va a dar Él. Eso no funciona así. Siempre lo hemos dicho desde este púlpito. La bendición viene por dos cosas: por fe y por obediencia. No más. Y luego dice el pasaje: nosotros a la verdad, versículo 41, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, y vean este hombre lo que hace: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, mis amados hermanos, sabe que ese versículo, el 42, me gustó mucho. Y por algo, si tengo que envidiar a este hombre, es por esto. Porque este casi no hizo nada para entrar al reino de los cielos. Mire, este no fue a ningún campamento. Este ni siquiera fue músico. No le enseñó a los niños. No se subió a predicar. Es que la salvación así es, mis hermanos. Es que la salvación no la logramos entender. Por eso dije al principio que cuando nosotros no entendemos el sacrificio de que hizo Jesús en la cruz, y si algo no se mueve en nuestro corazón, vayamos a casa y vayamos a evaluar nuestra fe. Pero rapidito, vean. Jesús en el verso 43 le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, no hay salvación nada más que en Jesucristo. No se dejen engañar. No hay salvación. Nadie puede pagar pecados por nosotros. Él ya lo hizo. Él lo pagó en la cruz. Esta es una emoción enorme. ¿Qué vamos a hacer, mis amados hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Agradecer al Señor por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Que esta semana no sea una semana típica de diversión, que sea una semana de gratitud. Que donde andemos, donde estemos, podamos agradecer al Señor el sacrificio que hizo en la cruz. Que su sangre derramada gota tras gota en ese camino, en ese vía crucis, en esa vía dolorosa hacia el Calvario, cada gota era el precio que Él estaba pagando por ser como soy yo. ¿Qué lecciones nos deja este pasaje, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el sacrificio de Jesús en la cruz? Y antes de decírselos, mis amados hermanos, la cruz es el símbolo que identifica a los cristianos. Y no porque esté en la cúspide de una iglesia, o porque esté en tu pecho en una cadenita, o porque lo tengas en un tatuaje, o porque lo tengas en una camiseta. El símbolo de la cruz vacía, mis amados hermanos, es que has sido perdonado, has sido lavado, has sido transformado, pero sobre todo Él te ha dado vida eterna para que estés en el paraíso con Él. Esa es la gran bendición, mis amados hermanos. Deja que la cruz del Señor haga obra en tu vida. No porque tú la vas a mostrar, no porque tú la cuelgues, porque tú la tengas en algún lado. La cruz la vas a mostrar cuando tú ames a las personas, cuando sirvas a las personas, cuando muestres misericordia, cuando des y sirvas al Rey de Reyes. ¿Y qué lecciones nos deja? Primero, para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Romanos 5:8 nos lo recuerda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también el sacrificio de Jesús en la cruz fue para convertirse en rescate por muchos.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice el Evangelio de Marcos capítulo 10 verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero también, déjenme decirles que el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, es para el perdón de nuestros pecados. Nosotros como seres humanos nos cuesta perdonar, especialmente si nos han dañado, especialmente si nos han herido. Pero el primer paso que tú puedes dar es pedirle perdón al Señor. Jóvenes que están acá, chicos que están en el colegio, que están en la universidad, ser cristiano significa que tú muestres la cruz de Cristo de una manera dinámica y diferente, donde tus compañeros, tus amigos vean que tú cuidas de otros y te interesas por otros. Cuando están haciendo bullying a otro compañero tuyo, sales tú y te acercas, lo abrazas, lo levantas. Pero no puedes ser parte de eso, porque un cristiano que carga la cruz de Cristo no puede hacer eso. Cuando el esfuerzo que tus padres hacen por pagarte los estudios, tú se los vas a recompensar con el esfuerzo que tú haces día por día para honrarlos y que valga la pena, mostrando la cruz de Cristo, llevando a otros amigos tuyos. Es que tú tienes que ser diferente. Tú debes de mover a esos chicos hacia la cruz de Cristo. No, los chicos deben alejarte de la cruz de Cristo. Pero también, mis amados hermanos, este pasaje nos ha enseñado que Jesús vino a morir para rescatar a las personas de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Apocalipsis capítulo 5 verso 9 nos dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y termino con esto, mis amados hermanos. El sacrificio de Jesús en la cruz, para todos los que estamos aquí, para todos, es para darnos vida eterna a todo aquel que cree en Él. Pero si tu vida, si tu corazón no se conmueve con el sacrificio de Cristo en la cruz, ve a casa hoy y evalúa tu fe con el Señor. Pero si hoy tu corazón ha sido quebrantado, yo te animo a que le puedas dar gracias a Dios, que le puedas dar gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso Juan 3:16 hace clic en nuestra fe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el que le costó respirar, el que derramó mucha sangre, el que bebió ese dolor, esa angustia, ese estrés, esa preocupación, para darse en sacrificio por nosotros. Ese es el precio de nuestro Señor Jesús. Pero mis amados hermanos, esta historia no termina aquí. Si hoy recordamos la muerte, el próximo domingo celebramos su resurrección. Amén. ¿Y cuántos vamos a hacer fiesta? Mis amados hermanos, Pablo tenía razón cuando dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? El Señor Jesús no se quedó en la cruz, está en nuestras vidas, está en nuestras familias. Vamos, mis amados hermanos, y proclamemos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, queremos agradecerte este tiempo. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Tu palabra nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, tomando la forma de siervo, y se ofreció para morir en la cruz. Pero Dios dice que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, oye esto por favor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yo quiero animarte en esta mañana, en símbolo de tu gratitud al Señor, que tú puedas doblar tus rodillas esta mañana. Y como iglesia, juntamente conmigo, como iglesia Vida Plena, nos postramos delante del Señor esta mañana como comunidad cristiana y doblamos nuestras rodillas para agradecerle al Señor el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Señor, aquí postrados delante de ti, reconocemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque aún siendo inmerecedor, aquí estamos agradeciéndote el sacrificio, cada gota de sangre, cada bofetada que recibiste, cada insulto, para que nosotros tuviésemos vida eterna, para que fuésemos perdonados de nuestros pecados. Y si tú hoy, esta mañana, quieres recibir a Jesús, date el tiempo, date la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y declaren que tú eres el Señor. Y aquí, Señor, como iglesia Vida Plena, lo decimos, que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos.